Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche vamos a hablar al arranque de esta decisión, intención, todavía no se ha clarificado totalmente, pero que mañana el presidente Jimmy Morales podría dar muchos más elementos concretos de la compra o la intención de compra por $28 millones de 2 aviones de fabricación argentina. Además, vamos a hablar de las polémicas declaraciones de exfuncionarios norteamericanos que han hablado sobre la cooptación del narcotráfico en el estado de Guatemala. Acompáñenos con el hashtag SF Aviones, aquí junto con Estuardo Zepeta y Omar Barrios. La compra de 2 aviones Pampa 3 entre el gobierno guatemalteco y la estatal Fábrica Argentina de Aviones podría concretarse este miércoles, según el diario argentino El Clarín. Los ministros de Defensa de Argentina, Óscar Aguad, y su homólogo guatemalteco, Luis Miguel Ralda, se reunirán para cerrar las negociaciones y podrían firmar la compra de 2 aviones por un monto de $28 millones, unos 215.89 millones de quetzales. Una reunión en la que se prevé que también esté el presidente Jimmy Morales, que arribó este martes a Argentina, a donde viajó desde Panamá luego de participar en la toma de posesión de Laurentino Cortizo. El vocero del Ejército de Guatemala, el coronel Óscar Pérez, expuso vía mensaje de texto: se ha tenido ofertas de República Checa y Argentina, en base a una evaluación basada en calidad, características técnicas, maniobrabilidad, velocidad, autonomía, asistencia técnica y tiempo de entrega de aviones de entrenamiento e interceptación. Todo está en fase de evaluación. No se ha concretado nada aún. Pérez aseguró que el gobierno guatemalteco no ha realizado pago adelantado a empresa o gobierno para comprar aviones. La justificación del gobierno guatemalteco para comprar estos aviones militares de combate son para usarlos en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, el viceministro guatemalteco de Relaciones Exteriores, Pablo García, dijo que la visita del presidente Morales se cumple en el marco de las consultas políticas entre los mandatarios, luego de una invitación realizada por el presidente argentino Mauricio Macri. Va a sostener varias reuniones, va a sostener reuniones con la presidencia de Argentina, también va a sostener reuniones con las personas encargadas de ver los temas comerciales y para adelantar lo que se llama consultas políticas. Las consultas políticas son el primer paso previo a tener una reunión bilateral en la que ya se conforman 2 delegaciones y anualmente o a cada 2 años se reúnen para estar estudiando y verificando que se avancen los temas que se acordaron. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, gracias por acompañarnos. El titular de este espacio, Ben Keichin, ha tomado sus vacaciones, creo que merecidas para todos los guatemaltecos que estamos saliendo de este proceso electoral. Pero vamos a hablar hoy con el hashtag SF Aviones, ya de lo que está comenzando a surgir en la coyuntura guatemalteca, un poco desembarazándonos de la política partidaria, pero que seguramente va a saltar este tema a lo largo de la conversación. Y para hablar de este tema y muchas cosas más que afectan a la vida política del país, me acompañan nuestros analistas. De este lado, Omar Barrios. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches. Y me acompaña también Estuardo Zepeta. Estuardo, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, resumiendo, ya vimos esta nota en la que se planteaba esta compra de aviones. Está de alguna manera nebuloso, $28 millones que el Estado de Guatemala pagaría a una empresa nacional argentina para poder tener por lo menos 2 aviones de combate, los Pampa 3. ¿Cuál es la primera evaluación que hacemos de este tema, Omar? Bien, lo primero que habría que tener presente es que cualquier adquisición que hagan los entes del Estado, cualquier compra, tiene que ser a través de un concurso público. Muchos podrán decir que en el caso de las armas que utilice el ejército o el equipo que utilice el ejército está sujeto a una clase de excepciones, pero en este caso no, porque no estamos en ningún conflicto armado interno, no hay ningún conflicto bélico, por lo tanto las compras tienen que ser totalmente transparentes. Yo te diría que lo más importante aquí sería rescatar lo siguiente: el espacio aéreo guatemalteco está totalmente abandonado. Nuestras fuerzas de seguridad militar, nuestras fuerzas de seguridad civil no cuentan realmente con un respaldo, con un equipamiento. Hemos visto tantas avionetas que se aterrizan sin finalidad de despegar de nuevo, sino que solo para ser destruidas transportando droga. No tenemos garantía del espacio aéreo. Si no podemos cuidar la tierra guatemalteca, imagínate el espacio
aéreo, pero que se vengan a sumar equipos que vayan a servir a las fuerzas de seguridad, que pueden ser inclusive utilizados de forma bipartita, tanto por la policía como por el ejército, pues se miraría muy bien. Lo que se ve sospechoso es que sean adquisiciones de este volumen realmente sin un concurso público internacional para ver las mejores opciones realmente que merezca el Estado para optimizar los recursos tan limitados que hay. Estuardo Zapeta. Bueno, aquí hay que tomar varias cosas en cuenta. Primero, si se tiene o no el permiso de Estados Unidos, porque nosotros tenemos una restricción de parte de Estados Unidos en compra de equipo militar. Esa restricción viene por la política de derechos humanos, imagínense desde qué año, desde el gobierno de Jimmy Carter. Viene esta restricción y generalmente hay senadores en Estados Unidos que siempre nos recuerdan esta restricción. Y Leahy es el clásico, el de Vermont, ¿verdad? Sí, y él nos recuerda eso. Eso es uno. Dos, esto también nos lleva, y hay que hacer un poco de historia, por eso me voy hasta Jimmy Carter, porque yo sé que muchos de los que están viendo no habían nacido en el tiempo de Jimmy Carter, pero sí tenemos una restricción de Estados Unidos. Y alguien dirá, ¿por qué hay una restricción de un tercer país para Guatemala? Y tiene que ver con una doctrina de derechos humanos que para mí en realidad ya está fuera de tiempo y no debería ser aplicada, pero que sigue afectando que de todos los países no pueden hacer, digamos, negocios, sobre todo en venta de equipo. Por eso nosotros en cierto momento terminamos triangulando con Taiwán o a veces hasta con Israel para poder tener algo de equipo militar. Segundo, esta historia ya me suena repetida. Y me suena repetida por muchos más millones en el gobierno de la UNE. El gobierno de la UNE, Álvaro Colom, intentó comprar, creo que eran 300 millones 300 millones para un sistema que incluía aviones y radares. Era Embraer la empresa, eran 4 Super Tucanos y un sistema de localización satelital. Y eso iba a ser con un préstamo que iba a dar el Banco de Brasil a propósito. Y de hecho vino hasta el presidente Lula aquí, se fue con el presidente Colom y su esposa a comer hilachas a un comedor solidario. Terminaron el otro muy populista como es Lula, pero que queriéndose ganar esto para su gente, para el banco y para todo eso. Al final eso no se hizo. De hecho, si no estoy mal, lo aprobó el Congreso de la República, pero Otto Pérez Molina no lo sancionó. Y al final, pues no se hizo, ¿verdad? Entonces ya ha habido y ahí habrá que ver si también hubo permisos. Y ahora viene esto. Primero, que la información es incompleta. El Ministerio de la Defensa dice que se está viendo, se está analizando, se está haciendo como un escaneo de que es posible. Sin embargo, la información más reciente es que el presidente ya tendría la firma y el visto bueno para esta compra. Son 28 millones de dólares. Así es. Y es lo que confirma Clarín de Argentina. Eso es lo que dice. Y lo interesante es también aquí que nosotros, por el otro lado, ¿verdad? La otra parte de la historia es que tenemos una fuerza aérea que no tiene aviones. Y nos reíamos como mar antes de iniciar, pero es una fuerza aérea que no tiene aviones. Tenemos una marina o fuerza de mar que no tiene barcos, más allá de aquellos que han sido incautados, por ejemplo, a narcotráfico y todo eso. Y hay algunos que son casi históricos. De hecho, los aviones que se tienen cuando vienen de otros ejércitos a Guatemala a ver aquí, hasta se toman fotos porque en realidad es como el Tyrannosaurus Rex de los aviones y entonces todo el mundo feliz que encontraron algún fósil por ahí. Pero nosotros es esto. Y tierra. Primero las preguntas es prioridad. Segundo, ¿cuál es el objetivo? Tercero, ¿los costos compensan? ¿Son menos que los beneficios que vamos a obtener? Y cuarto, para mí lo más importante, ¿es pública la compra? ¿Hay algo escondido en la compra? Esas son las preguntas que realmente tenemos que hacer. Omar, ¿te parece que es prioridad que estemos discutiendo, faltando 6 meses de esta administración, de un gasto de 28 millones de dólares en aviones? Por supuesto de que cuando uno piensa en aviones y ve los índices de nutrición, la falta de
acceso por medio de carreteras, uno va a decir, bueno, este no es un servicio que sea indispensable. Claro, pero digamos, de cara a la necesidad de seguridad del país, creo yo. A primera vista. Sí, pero lo mismo decís cuando también estás viendo cárceles. No, claro, por eso te digo, a primera vista siempre se va a hacer un enfoque, sobre todo si es una inversión militar, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser un enfoque y es válido y se respeta. Pero aquí lo que habría que ver es la planificación presupuestaria, o sea, yo tendría que acudir al plan de gobierno si lo hubiera, tendría que ir a ver al plan de seguridad nacional, si lo hubiera, y verificar si realmente se previó equipar para este año, para este mes, en esta oportunidad, y si no fue una idea de algún asesor que llegó a decirle, mire, aprovechemos la oportunidad. Porque tú preguntabas sobre, ¿es el momento adecuado ya faltando unos meses para que termine su periodo? Yo siempre he dicho que los presidentes tienen que trabajar hasta el 14 de enero en la mañana antes de entregar el cargo. No miraría mal que fuera en este tiempo, ni miraría mal que se adquirieran aviones para la seguridad. Lo que sí es cuestionable es el procedimiento, o sea, la falta de transparencia en ese concurso público, porque no hay ahorita motivos para no hacerlo de una forma en que toda la gente tenga acceso a la información para, como bien decíamos, optimizar el gasto, la calidad del gasto público, si esos 28 millones que se están invirtiendo realmente valen la pena y van a compensar la garantía que nos van a dar esos aviones, si nuestros pilotos ya están preparados. Y pues como bien decía Eduardo, nosotros al inicio del programa nos reíamos un poco, le decía, tenemos una fuerza aérea sin fuerza, ¿ya? Que hay que dotarla de recursos, hay que dotarla, solo hay que ver que el procedimiento sea el más eficaz y eficiente para el bienestar de la hacienda pública. Estuardo, vos planteabas el hecho de si era prioridad. ¿Te parece que es prioridad? Es que depende cuál es el objetivo. Bueno. Todo es el objetivo. Estamos en pie de guerra contra qué o contra quién. ¿Quién nos podría atacar? ¿A quién tendríamos que atacar nosotros? ¿Cuál sería el objetivo? Y aquí hay que ver varias cuestiones. De hecho, una de las grandes problemas que tuvo la compra durante tiempos de la UNE es que los aviones fueron sobrevalorados. Ese fue verdaderamente el problema. De hecho, un columnista precisamente de Prensa Libre, Jorge Jacobs, hizo un análisis yéndose a los costos reales. Aún creo que al final eran como yendo a la feria, viendo los precios que estaban en la feria aérea internacional de París, porque cabal estaba la feria internacional de París y los precios de la Embraer y la fábrica y a cuánto ofrecía esos aviones. Y resultaba que realmente estaban sobrevalorados entre 5 y 6 millones de dólares más. Entonces ahí es donde también ese fue un problema que surgió en esa compra. Y hay que explicar, al final la compra no se hizo, al final la compra no fue aprobada. ¿Por qué no fue aprobada? Eso será otra historia. No sabemos por qué, indicios hay, pero no sabemos exactamente por qué. Ahora, prioridades depende del objetivo. Si el objetivo es defensa, si el objetivo es que hay una demanda, hay una petición contra... ¿Cuál es uno de los temas el más grande que tenemos ahorita? Ahorita el tema más grande que tenemos... Narcotráfico. Narcotráfico en términos de una guerra que no es ni nuestra y migración. Esos son los grandes temas que tenemos ahorita. Y por supuesto que tenemos internamente el tema económico, el de trabajo, el de las carreteras, el de mejoramiento de la calidad educativa, el mejoramiento de la calidad en salud. Hay muchos, pero ¿para qué queremos eso? El de seguridad y defensa no debe ser, yo no estoy diciendo que no es un tema prioritario, es un tema prioritario, debe ser un tema prioritario, pero como decís, cómo se hace el presupuesto y cómo se tiene previsto esto, ¿verdad? Porque en cierto momento también hay en la lógica del presupuesto, aunque está pensado de una manera como una unidad, y eso no es redundancia, sino está pensado como un todo, siempre entre las posibilidades se van abriendo casi cada mes espacios presupuestarios. Y aquí hay unos problemas que hubo también en tiempos de la UNE, ¿verdad? Que un ministerio le pasaba dinero al otro, que el dinero de educación terminó en otros... en otras cuestiones, programas asistenciales, sí, en asistenciales y en los programas, ya no terminó en educación, sino que terminó en todos los programas estos clientelares. Entonces, sí se puede dentro de esa unidad mover dinero.
qué se está haciendo para que eso sea cada vez mejor presupuestado y que cada vez sepamos qué es lo que va a hacer. Esto debería estar dentro del conocimiento público. El presupuesto es un documento público. Ese no es, ¿sabe por qué es público? Porque usted y yo y nosotros aquí con nuestros impuestos lo pagamos. Por eso es público, no es un dinero que toman y vamos a ver cómo lo usamos. No, debería ser público. Ya que nosotros nos metamos a ese, a ver cómo está establecido, es otra cosa. Esa es responsabilidad nuestra como auditoría ciudadana. Pero el documento es público y nosotros deberíamos saber qué es esto y no hacerlo así como estamos en scouting, estamos analizando, estamos viendo y porque nos sacan y dicen sí, vamos a comprar. Posiblemente cuando digan el objetivo, la necesidad y para qué es, posiblemente... Puede hacer sentido. Puede hacer sentido. Podría hacer sentido. Lo que nos hace sentido ahora es irnos a un corte comercial y regresamos con hashtag SF Aviones aquí en Sin Filtro. Seguimos aquí en Sin Filtro con el hashtag SF Aviones. Hablamos con Néstor Zapeta y Omar Barrios sobre esta decisión o por lo menos intención del gobierno de comprar 2 aviones de fabricación argentina. El gobierno argentino ha salido como parte de su promoción económica a lucir, a ofrecer su fábrica que tienen en Córdoba para vender aviones a nivel internacional, y uno de sus potenciales clientes, o uno de sus clientes, no sabemos, puede concretarse mañana, es el gobierno de Guatemala. El presidente Jimmy Morales va a estar en Argentina con el presidente Macri, y ya el diario El Clarín, uno de los de mayor calado en Argentina, uno de los más respetables en América Latina, ha dicho que Guatemala va a comprarlo. Hay que contar que, por ejemplo, nuestros compañeros reporteros, tanto de Prensa Libre como de Guatevisión, han hablado con oficiales de esta fábrica militar argentina y no han querido ni confirmar ni desmentir esta información, pero incluso el gobierno de Guatemala ha mandado señales cruzadas en cuanto a esto. Omar, planteabas un tema que tenía que ver con la prioridad de la contratación de estos temas, pero también hablábamos fuera del corte de los castigos, las penalidades que pueden venir al Estado de Guatemala por incumplir el encargo de una aeronave y luego decir, mire, ya no, muchas gracias. Correcto. Ok, lo que pasa es que esta es la contratación internacional, al igual que también la contratación nacional, pero en el caso de la internacional es más gravosa para aquel que decida retrotraerse en su decisión. O sea, no solo se celebra un contrato de compraventa, hay acuerdos preliminares, hay acuerdos de acercamiento, hay suscripción de cartas de entendimiento, en especial cuando esto va a ser con financiamiento internacional. No tengo ahorita el dato y no estaba seguro, le consultaba fuera de micrófono a Estuardo, sobre cuánto es que Guatemala había pagado en el caso de los aviones y los radares del contrato fallido que celebró en la época de la UNE. Porque tienen que tener todos presentes que el gobierno de Guatemala, en presidente, el ministro de la Defensa, los que participan dentro de esas transacciones, celebran un contrato. Ese acercamiento que tienen en el caso del Ministerio de Finanzas Públicas para el tema de los préstamos y en el caso del Ministerio de la Defensa, en el caso de la adquisición final. Por supuesto, estas empresas invierten y tienen gastos en ese acercamiento. En el caso de los bancos, se hacen estudios crediticios, se hacen dictámenes que tienen un costo. Y existen las cláusulas de penalización por decidir que ya no vas a efectuar ese contrato. Y esas cláusulas van según el tiempo en el que decides, en el tiempo en que te arrepientes. Si te arrepientes en el plazo en donde no hay ninguna afectación, pues quedamos igual. Pero si realmente te arrepientes ya en un plazo en el que estas entidades, en el caso por ejemplo de la fábrica de aviones, ya apartó en su ensamblaje el diseño o ya dejó de hacer una transacción para otro lugar, entonces cuando viene Guatemala y dice, miren, siempre no gracias porque hubo mucha crítica, que lo hicimos mal, el procedimiento, sí, ok, está bien, pero usted va a tener que asumir una penalización. ¿Esto qué es lo que significa? Que con el presupuesto del Estado, como bien decía Estuardo, con el dinero de cada uno de nosotros, quiero acotar el presupuesto no del gobierno, presupuesto del Estado, es decir, de todos nosotros, se tienen que pagar esas sanciones y esas penalizaciones por una muy mala negociación. Espero que no sea este el caso, que si no se va a realizar, se puedan ver esas cláusulas para ver cuál es el momento para decir, me arrepiento, una rescisión o resolución del contrato, o en qué momento ya nos representaría un costo económico por esa penalización de incumplimiento, o cuánto nos costaría continuar con el trámite del contrato. A ver, puede existir la posibilidad que el presidente Morales lo que haga es firmar una carta de entendimiento con el gobierno argentino, pero qué tanto
poder firmar algo que no implique compromisos presupuestarios para después. ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo lo evaluás? Es que estos siempre implican compromisos de... O sea, no hay una opción de que no haya un compromiso que no tenga dinero de por medio. Eso fue lo que nos pasó con Brasil. Con Brasil. Eso fue, y creo que todavía se debe eso. Yo creo que todavía está acumulada en deuda pública externa. Creo que está como deuda externa, ¿verdad? Digamos, hay una intención de compra. Esa intención de compra va hacia una empresa. La empresa empieza a hacer ciertos movimientos por esa intención de compra. Ya cuando se acerca más hacia digamos, al contrato final, la empresa quiere asegurarse más y más porque el producto ya está terminado. O por lo menos el producto o los insumos y tampoco es que estas empresas tengan ahí, digamos, 25 clientes haciendo cola. Sí, 25 y que tengan 500 aviones esperando por hacerse. Acuérdate que por ejemplo, los Boeing se ordenan hoy y están para el 2021, ¿verdad? Solo para ponerles un ejemplo de los que podrían salir más rápido. Entonces habrá que ver también en esta área. Pero conforme se va acercando, la empresa también quiere que si en cierto momento no se da esa posibilidad y el banco, porque todo esto se hace a través de un banco también. Esto no es que llega solo que sea narco o algo así, que haya... No sea Guatemala con el cheque de caja. Sí, no, el cheque de caja, el narco llegaría con sus costales de dólares. Hemos visto historias así, incluso en el ejército de Guatemala. A cabal. Incluso en el ejército de Guatemala, sí, pero el narco no llega pues con su... va a llegar, es el único que llegaría con sus costales y sus morrales de pisto ahí deme 10 aviones, ¿verdad? Y ahorita, ¿va? Entonces, y de color. Sí, pero no lo aceptarían también porque internacionalmente sí, no se puede. El Banco Mundial y todo, ese sería lavado de dinero. Pero no se hace. Entonces, conforme se va acercando cada vez más y más, la empresa en cierta manera dice, y si estos se arrepienten, entonces establezcamos un acuerdo por el cual, si usted se arrepiente, eso tiene un costo. Es un costo pequeño. Según el contrato, pues, pero es un costo al final. Pero para Guatemala acá... es un costo pequeño, acuérdate que la otra era una compra de 300 millones. Sí. Esta es una compra que posiblemente será mucho menor y está esto. Y es Argentina la única opción. Sudamérica es interesante porque Sudamérica también empieza a tener buena producción. Argentina, precisamente, siendo uno de los que va a la cabeza, pero no solo Argentina, también por supuesto que Brasil, que ha estado a la cabeza en el mundo. Entonces empiezan aquí sería mejor casi que decir, necesito comprar tantos aviones, hagan sus ofertas ustedes, ¿verdad? Ahí está. Concurso público. Un concurso público. Internacional. Y eso no lo sacas en un medio aquí, sino que lo publicas al final de The Economist, la versión impresa, donde están todos los advertisements, como le dicen los ingleses, advertisements le dicen los gringos. ¿Verdad? Entonces, al final es donde están esas, ¿verdad? Ahí donde sale, necesito hacer una carretera de 300 kilómetros con 7 puentes, con tanto, tal cosa, esperamos ofertas en tal lugar, digamos, los términos, los TDR, los términos de referencia valen tanto, $10,000 y se pueden comprar a tal y la transacción será por el banco tal y tal. Es bien claro. Sí, es en Latinoamérica donde está todo nivel de corrupción. El mundo tiene formas bien claras, transparentes, honestas de hacer todo esto. Así es. Sale también en los domingos en New York Times. Hay formas, pues yo no veo por qué tiene que ser así todo sigiloso, así todo de puntitas, ¿verdad? Que no me miren. Al contrario, mejor que te miren para que sea esto transparente, para que sea directo, y si no se da, no se da. Y si se da, fue transparente. Entonces, sí hay formas de hacerlo de manera correcta. Y ahí estoy dando una opción pública de hacer esto de manera correcta. Así es. Omar. No, totalmente de acuerdo. Lo que sucede está en que el viciar los procedimientos o esconder los procedimientos siempre va a llevar ese tipo de crítica, de análisis, de problemas. Es innecesario. Yo creo que definitivamente partiría de un principio.
sí es necesario fortalecer a las fuerzas de seguridad. Eso creo que nadie lo discute. Veo necesario que Guatemala pues tenga posibilidades de tener medios de comunicación aéreos a través de sus aviones para poder mantener garantías no solo de seguridad. Pensemos en cuestiones de emergencias, tormentas, terremotos, cómo el Estado puede responder realmente a esas necesidades. O sea, cualquier medio de comunicación, de transporte de comunicación, dígale buque, dígale avión, dígale busito para los policías, dígale moto, lancha rápida, cualquiera es sumamente necesario. Eso nadie lo va a discutir. Es la forma de adquisición, el procedimiento de adquisición el que debe estar debidamente justificado. Creo que sería reiterativo decirlo, pero es importante para todos los que nos ven y nos escuchan de que eso es lo que se tiene que conducir. Yo entiendo que hay mucho rechazo a muchas actitudes del Ejército de Guatemala por las contingencias que han tenido tanto en la época de los años 60, 70, 80, entiendo esa parte ideológica que se quedó amarrada con muchas personas. Que lo vimos todavía en la todavía en última el desfile, eso todavía existe y entiendo y respeto porque pues tienen el derecho a expresarse, no sabemos qué sufrieron las viudas o huérfanos de los soldados caídos en acción o de las personas que en determinado momento fueron afectadas tal vez por acciones que no correspondían por parte de algunos de los elementos de las fuerzas del ejército. Tampoco podemos jamás generalizar. Pero esa parte ideológica, sumado a que también ha habido una ausencia de transparencia, como pasó en la época, por ejemplo, del presidente Portillo, vimos cómo sacaban 120 millones de quetzales en efectivo de las cuentas del ejército. Entonces entiendo que hay mucha inseguridad de la población hacia ese gasto público. Y sumándole todo esto, es la justificación por la cual un concurso público internacional es importante. No necesitas estar ahora, insisto, no es que esto es defensa nacional, esto es secreto de Estado. No. Eso era en otra época en que los conflictos podían ser con los países vecinos. Hoy en día, los riesgos que enfrenta Guatemala, los peligros que enfrenta Guatemala, los retos que enfrenta Guatemala son de otra naturaleza. Y ya no podrías tú decir que se compraron de forma secreta esos aviones para que las personas no sepan cuáles son sus alcances. Porque hoy en día cualquiera entra a Google y coloca la marca del avión y va a salir ahí todo, hasta cómo se repara el motor, cómo 800, se ensambla, dónde se vende. Estamos en otras épocas. O sea, ya no puedo yo venir a establecer. No queremos que se sepa qué avión es y lo vamos a pintar de camuflajeado y no le vamos a poner ni matrícula para que las fuerzas oscuras no sepan por dónde puede. No. Es hoy la tecnología. O sea, no estamos combatiendo contra otro Estado que tiene esas capacidades. No estamos combatiendo contra otro Estado. No se trata de espionaje de otro Estado para ver qué capacidades tienen nuestros aviones. O que los narcotraficantes, o que el crimen organizado, los lavadores. No. Es simplemente aviones que se tienen que adquirir acorde a las posibilidades del Estado de Guatemala y de forma transparente. Pero yo sí partiría siempre, en esta primera conclusión, de que es un elemento necesario. Sí le hace falta a Guatemala poderse desplazar y dar esa seguridad, entiéndase, no ataque bélico, sino que esa seguridad de poder tener cierto control sobre el espacio aéreo guatemalteco. Ok, esto lo planteaba y siguiendo esa línea de tener cierto control en nuestro espacio aéreo, obviamente la amenaza que hoy enfrentamos tiene que ver con narcotráfico, al final de cuentas. ¿Debemos de invertir tanto en el combate al narco? Porque como lo planteabas, Estuardo, no es necesariamente una lucha nuestra. Mira, para principiar, the war on drugs o la guerra contra las drogas es una guerra perdida. Y eso pues ya está probado hasta la saciedad que esa es una guerra que no van a ganar nadie. Que los únicos que están ganando ahí son los gobiernos corruptos, porque los narcos no pueden subsistir si no tienen el agua de gobiernos corruptos y de entes corruptos. Y dos, en realidad siempre van adelante aún de los gobiernos, incluido el de Estados Unidos. Ya medio trillón, no billones, trillón de dólares. Siempre ha sido mi pregunta, oh sorpresa, no hay narcos en Estados Unidos. Sí. Como que todos se ahogan en el río Bravo, ¿verdad? O en el río Grande. Oh, no hay lavadores de dinero, money laundry, gente ahí en Estados Unidos. Como que todos se quedaron ahí. Por supuesto, Estados Unidos es el principal país donde más dinero se lava y lo lavan precisamente muchos de los drug dealers y los pushers. Interrupción. El simple precio del kilo producido solo pasando el río. Solo pasando ahí ya se puede imaginar la gente. Sí, sube como 10 veces. Okay. Entonces, esa es nuestra primera guerra. No sé si el objetivo es ahora comprar estos aviones y déjenme elucubrar aquí un ratito.
que se suben los aviones al aire y se están roneando, y ahí viene el narquito, el avión narquito, entonces ¡fum! Lo agarran, ¡pum! Lo deshacen en el aire, así el avión no aterriza, la gente no se pelea, y ganamos la guerra contra las drogas. Por la competencia no autorizada. Entonces, no sé cuál es el objetivo. Pues digo, conocer el objetivo es lo más importante y el beneficio para el costo que esto tiene. Así es. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos aquí a Sin Filtro con el hashtag SFAvianos, hablamos también del narcotráfico y unas polémicas declaraciones que se generaron el viernes pasado. Guatemala ha caído a niveles de incrustación criminal, en el que han sido señalados incluso altos funcionarios de estar involucrados en el narcotráfico. Además, candidatos que han sido financiados por el crimen organizado. Expertos en seguridad y en riesgos globales, al ser consultados sobre si Guatemala es un narcoestado, respondieron. You're already there. I mean, it really is, at this point. Están ahí. En este punto, Guatemala tiene todas las razones para hacerlo. La corrupción en el Estado, la corrupción en la policía, militares y en otros oficiales han disminuido la habilidad de este país para que pueda manejar la situación de las drogas. En este punto yo puedo ver, mírense, es un narcoestado. Es un narcoestado. Look at it as a narco state. It is a narco state. Además, Guatemala no es vista con buenos ojos en Estados Unidos, debido a las decisiones tomadas de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La corrupción incluso podría paralizar el apoyo monetario en el país. To fund those units goes out the window, as I mentioned. Los fondos de Estados Unidos se van por la ventana, hice la mención antes. 20 millones de dólares se otorgan para ayudar a Guatemala, pero con la desertificación los fondos se quitan o se congelan, o mejor, se gastan para ayudar a Panamá, que tendrán mejores resultados. Además, recordaron que en Estados Unidos, en Nueva York, hubo un brote del crimen organizado, que se combatió fortaleciendo la policía. Crea una fuerza policial, edúcalos, págales un salario digno. Y conjuntamente, los políticos deben trabajar en un sistema legal que funcione. No pueden tener jueces huyendo de aquí por la corrupción. Ustedes, la prensa, tienen una responsabilidad. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes, Sergio Morales y Oscar Rivas. Bien, ¿escuchaba usted a estos exfuncionarios del gobierno norteamericano, esencialmente de la Administración contra los Narcóticos, conocida en inglés como DEA? Planteaban esencialmente que estamos enfrente en un narcoestado. Creo que el término es bastante fuerte y para eso vamos a seguir hablando aquí con el hashtag. Seguimos con el hashtag SFAviones, pero sobre este tema. ¿Cuáles son tus primeras apreciaciones, Omar, de la nota que vimos hace unos momentos? Bueno, creo que definitivamente los funcionarios van a tener que conducir o velar sus canales que ellos quieren establecer, que es mandar las señales de miren, aquí no están ayudando con el narcotráfico, aquí necesitamos mejores condiciones, etcétera. Yo tengo mi duda que seamos un narcoestado. ¿Por qué? Simplemente nosotros no somos productores a volumen económico de la droga que podamos representar un riesgo. Sí hay siembra de amapola, siembra de marihuana, pero te podría decir, si quisieras verlo así, que sería lo máximo para un consumo parcial del sector. Los volúmenes de producción son en otro lado. Tampoco somos un país de mucho consumo. Si vemos las estadísticas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, no somos un país que per cápita tengamos un consumo alto en droga. Básicamente somos un estado que lo que sufre es el tránsito de la droga. O sea, los narcotraficantes que existan guatemaltecos o extranjeros dentro de nuestro territorio, a lo que se dedican es, tomo la droga aquí en la frontera, la traslado a la siguiente frontera o al siguiente punto. ¿Necesito yo realmente convertir a Guatemala en un narcoestado para poder hacer eso? No. Los narcoestados regularmente tienen como característica fundamental que el poder económico de estas estructuras es tan grande que toman control absoluto del sistema político, el sistema de seguridad, el sistema de justicia para beneficiar. Pero los narcotraficantes guatemaltecos no necesitan copar absolutamente todo para funcionar. Como te digo, porque básicamente su función es el traslado. El problema que tienen ellos es después qué hacemos con las ganancias. Y es cuando realmente empiezan a cometerse otro tipo de delitos, siendo el más delicado, pues lavado
de dinero. No creo, aunque se oye como que estuviera defendiendo al gobierno, no creo que seamos un narcoestado. Sí estamos en riesgo, tenemos algunas características que van a irse movilizando según las políticas que tenga el país que en teoría es el afectado o el principal inversor, como ustedes quisieran ver a Estados Unidos de América o inclusive Europa. Pero ya los estudios nos han demostrado que la droga que pasa por aquí no va para Europa, va directamente para Estados Unidos. Y que el 90% de la misma se mueve por ámbito marítimo, ni siquiera por tierra ni por aire. Entonces aquí lo que hay que ponernos a pensar es hacia dónde va esa droga, quiénes participan. Somos un país, si quieren ustedes, de tránsito de la droga. Podría yo venir en una versión muy egoísta y decir, bueno, a mí lo que me interesa es que la droga no se quede en Guatemala. A ver, ustedes pásenla para allá y que el otro país mire qué hay. No, somos parte de una comunidad de naciones y también tenemos que aportar nosotros en esa lucha. Pero nosotros tenemos otras prioridades. Entonces, si quieren que realmente luchemos contra la droga, pues que no vengan estos funcionarios a amenazarnos con indirecta. Mejor que nos digan, ¿saben qué? Permítanos ayudarles a combatir la droga. En vez de que gasten ustedes en 2 aviones, nosotros tenemos allá en nuestras bases, pero un montón de aviones, les vamos a apoyar con esto. Porque Estados Unidos, ¿qué le representa 2 aviones y qué representa para Guatemala el gasto de 2 aviones? Si el problema básicamente, ya lo decía Stuart y vuelvo a compartir esa idea con él, nosotros no somos de los del problema con la droga. El problema son ellos. Lamentablemente estamos en un punto vital, tenemos 2 océanos, somos como que el punto cabal donde se termina el combustible y hay que recargar para poder pasar hacia muchas cosas que sean, fuerzas de seguridad débiles, gobiernos fácilmente corruptibles. Y ojo, yo sé que muchos piensan que los presidentes y los ministros siempre están metidos con estos carteles. Muchas veces son los mandos medios o mandos más bajos los que manipulan. Yo no podía decirte que este presidente controla en dónde está el asunto, etcétera, etcétera, o teníamos un candidato disque acercándose con carteles. No es tan así como la gente lo ve. Realmente estas son esferas o estructuras que funcionan más en los poderes locales. Ya se dieron cuenta que no necesitan al presidente, no necesitan al ministro de la Defensa, no necesitan al director de la policía, lo que necesitan es la comunidad y la confianza de la gente, ya que el gobierno los abandonó, los dejamos sin carreteras, sin escuelas, sin centros de salud, y los narcotraficantes sí los han estado atendiendo. Y por eso es que vemos a las comunidades protegiendo estas estructuras. Realmente es una irresponsabilidad del gobierno, estamos sufriendo esas consecuencias, pero no es lo que nos están diciendo los funcionarios realmente la solución. La solución es que cada quien tiene que enfrentar con las herramientas que tiene. Nosotros no las tenemos porque las tenemos que enfocar en otras prioridades. Tendrían que venir los estados interesados en que no pase a proporcionarnos esas oportunidades. Pero Estados Unidos no ha sido un país que moralmente sea un aliado perfecto. Recuerden cuánto daño también ha hecho en sus políticas internacionales en la estructura guatemalteca, que a veces ayuda, que a veces perjudica, pues hay que tener siempre la objetividad del balance para decirlo. Estuardo Zapeta. Bueno, entiendo y yo creo que para quedar claros que ya no son funcionarios los que ya no son funcionarios, pero que sí estuvieron en DEA, creo que FBI. En DEA y FBI principalmente. Principalmente DEA y FBI. Y yo no iría tan lejos, yo creo que características sí tenemos. Porque si nos vamos a la definición de narcoestado, México sería el clásico narcoestado entonces. México sería el clásico narcoestado. Pero por el tamaño de México probablemente no puede serlo en su conjunto. Nosotros tenemos el tamaño de un estado. Bueno, por su tamaño Estados Unidos mexicano. Los Estados Unidos no podría consumir lo que se harta en drogas y se lo harta y les falta todavía, ¿va? Entonces no es de tamaño, es de poder, es de dinero. Entonces, bueno, ahora, buen punto, Estuardo, buen punto. ¿Quién es más narcoestado? ¿El que lo consume y lo paga 10 veces más caro? ¿O el que lo produce o el que lo está trasladando? El que lo consume, es un problema de demanda, es un problema económico para principiar. Y a estos señores de exfuncionarios les recomendaría que lean todo lo que ha publicado ya el Cato, el Instituto Cato, aún lo que ha publicado Heritage, aún lo que ha publicado el Foundation for Economic Education, todo lo que ha publicado el Woodrow Wilson Center, léanlo. Y yo creo que también es muy importante leer el reporte de drogas de Naciones Unidas. Que estos también creen que vinieron estos también creen que le vienen a enseñar el círculo redondo a uno, ¿verdad? Entonces tampoco, ¿va? 1. 2. Tengo una pregunta, y es una pregunta que me causa... Me come. Imaginemos, hipotéticamente, gana Yamatei las elecciones. Doctor Alejandro Yamatei, presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército. Ese es el título completo. Así es. No gana Yamatei, gana
Sandra Torres. Señora licenciada Sandra Torres, presidenta constitucional de la República de Guatemala y comandante general del Ejército. Así es. Se las dejo ahí para que ustedes piensen. Porque es interesante que regresando no solo a los aviones, y regresando a esa cuestión que han denominado narcoestado, cualquiera de los dos que gane va a tener, ya va a adoptar, va a recibir esa cosa que llaman narcoestado. Creo que aquellos están haciendo una advertencia a los exfuncionarios ahí, era para decirlo. El nivel de lucha que van a tener, qué herramientas tienen, a dónde se irían, a quién irían a buscar ayuda y qué harían con el Ejército de Guatemala, qué harían con la policía. Con lo que sí estoy de acuerdo con uno de los exfuncionarios ahí es, por ejemplo, el fortalecimiento de la policía. La policía, por ejemplo, tenía estos helicópteros y la policía tiene la Fiat, esta como organización élite de PNC, que tenía helicópteros y creo que se terminó el contrato y ahora están en renovación del contrato para helicópteros, que tiene que ver no solo con narcotráfico, sino también con muchas cosas contra la delincuencia. Porque con control territorial. Con control territorial que entró la policía. ¿Qué pasó con esos contratos? ¿Se van a renovar o no se van a renovar? Y creo que en medio de todo esto, algo correcto que se dijo es el fortalecimiento de la policía. Él hace una referencia al ejemplo de Nueva York. El ejemplo de Nueva York es, creo que uno de los más estudiados, y ahí les recomiendo todo lo que publicó el Manhattan Institute, el Instituto Manhattan, acerca de lo que pasó en Nueva York, sobre todo cuando creció la criminalidad en Nueva York. Mucha de la criminalidad relacionada con drogas, con distribución, con así los pusheritos, ¿verdad? Los pushers que están ahí vendiendo droga en las esquinas, en ciertas áreas, y como fortalecimiento de la policía por medio de un alcalde y luego de un jefe de policía que vio y cómo eso empezó a replicarse en otras ciudades para fortalecer. Yo creo que ese ejemplo tenemos que regresar a verlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que tropicalizarlo y si se puede aplicarlo. Pero una de las bases de ese ejemplo fue también el mejoramiento de condiciones para los miembros de la policía de Nueva York, que para nosotros casi no nos interesa la policía. Entonces pasamos frente a una subcomisaría y no miramos cómo vive el policía, cómo vive el agente, la señora o señorita agente, no sabemos cómo vive y las condiciones en las que viven, tienen agua, tienen luz, qué comen, cuánto ganan, todo eso no lo miramos y lo hemos visto. Nosotros tuvimos reportajes aquí en los que frente a las cámaras, unos colchones los partieron y lo único que salía eran chinches. Era horrible y en eso tienen que vivir. Condiciones mejores para quienes van a luchar contra la criminalidad, no solo el narcotráfico. Y eso es correcto lo que dice él. Tenemos que hacer una pausa. #SF Aviones. Seguimos hablando aquí de narcoestado, de aviones y de muchas cosas más aquí con Néstor Zapeta y Omar Barrios aquí en Sin Filtro. #SF Aviones es el tema aquí en Sin Filtro. Me acompaña Omar Barrios y Estuardo Zapeta. Llegamos ya a la parte final de esta discusión. Estábamos hablando de algunas de las reformas y de este término que han usado algunos exfuncionarios norteamericanos diciendo que Guatemala ya es un narcoestado. A ver, quitamos de la ecuación esta terminología y quería hacer un comentario de parte del discurso de estos exfuncionarios. Lo que han dicho es, cuando yo operé en Guatemala hace 20, 10, 15 años, notaba una voluntad de parte de las instituciones públicas para poder hacer un esfuerzo de combate al narco. Al problema, dice. Al problema. Al problema, la palabra que a nuestro problema, siguiendo un poco lo que planteaba Estuardo. Hoy no vemos esa voluntad. Y agrego a eso temas como el de la policía, que ya Estuardo también hacía una descripción de que parte de la solución, todo el mundo nos lo ha dicho, los europeos, los norteamericanos, los sudamericanos, hay que entrar a la policía. La policía tuvo algún nivel de mejoras en los últimos años, pero hay una sensación
de que algunas de esas mejoras se quedaron estancadas y se vinieron para atrás. ¿Cómo lo interpretas, Omar? Bueno, hay que colocarnos en el ámbito que ellos están diciendo. Tú bien citabas de que ellos se referían a cuando estuvieron en Guatemala hace 16 o hace 10 años. Entonces, hay que ver cuál es la situación del ejército de la República en ese momento, cuál es la situación. Pero la otra parte es la más gruesa. Cuando dice, hoy estamos, ¿verdad?, sin la voluntad, sin... Correcto. pero con el problema. Correcto. Ese es el punto que quería que midiéramos rápidamente, que vieras que ellos se refieren a una época en que estuvieron a cargo hace 16, hace 10 años, y como bien dices ahora que vienen como exfuncionarios, ¿qué es lo que encuentran? Y ellos nos están diciendo, en esa época la situación y el problema era igual porque la droga sigue pasando, pero había una voluntad de atacar el problema. Y ahora no hay voluntad de atacar el problema. ¿Qué nos están diciendo? Las fuerzas de seguridad que ustedes tienen a cargo no están cumpliendo la finalidad, porque este no es un problema de los maestros de las escuelas, este no es un problema de las enfermeras de los centros de salud, este es un problema del tema seguridad en el concepto como lo conocemos, en el concepto de cuidar que eso no suceda. Claro, el problema va más allá de la educación, las oportunidades, el trabajo. ¿Yo qué le puedo pedir a un guatemalteco? Que no preste su mula para subir quintales de cocaína y llevárselos a la selva. Si esta persona no tiene trabajo, no tiene oportunidades, él dice, yo me lo llevo, no lo consumo, no lo vendo, no lo compro, a dónde se lo lleven no es mi problema, pero con eso le estoy dando de comer a mi familia. Y claro, los atacamos a los ciudadanos y a los connacionales porque se prestan para eso, pero no vemos la realidad que se está viviendo. Ahora, en una categoría distinta están los funcionarios, los mandos medios, los... A eso quería llegar en esta segunda parte y agradezco mucho que me estén conectando las ideas por el desvelo que cargo. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo en la función pública. En la función pública están obligados. O sea, ellos juraron lealtad a la Constitución, juraron servir al pueblo. Ellos no pueden hacer, pero ni siquiera un empujoncito para un pitillo de marihuana o un gramito de cocaína. Su función es combatir, prestar la ayuda a estos entes internacionales que combaten la droga. Y si ellos lo que están viendo es esa ausencia de voluntad, se da con el famoso ejemplo en el fútbol. Yo siempre hago una analogía al fútbol. Cuando dice la gente, perdieron, pero se les vio que le pusieron ganas, que le pusieron voluntad. O cuando pierden, dicen, no, esos no caman la camisola, esos jugaron sin ganas, esos no entrenaron. Ese es el mensaje que nos están diciendo. Solo que no está diciendo entre líneas. Nos están diciendo, este gobierno no está haciendo nada ni para combatir la droga, o como dice Estuardo, ni para combatir el problema, que son dos cosas distintas. ¿Estuardo? La segunda parte para mí es lapidaria, porque dice, ahora no tenemos ni la voluntad, ni las condiciones, ni nada, pero tenemos el problema. Léase, tenemos el problema más grande, porque tiene menos resistencia el problema. El cálculo que se hacía, y recuerdo bien, porque yo escribí varios artículos en esa línea, era cuando estaba el ex embajador ¿Derham? No, después de Derham. Stephen McFarland. No, que se acaba de ir. Todd Robinson. Sí, él decía que 400 toneladas pasaban por Guatemala. La captura o la interdicción, como le llaman ahora, era de 12, 14 hacían fiesta porque eran bastantes toneladas. O sea, de que eran 15, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿y las 385 toneladas qué pasó? Datos que empezaron a surgir recientemente son que pasan ahora 700 toneladas. Interdicción, vamos a ver, unos 15, 16 toneladas, seamos así bondadosos, 20 toneladas, donde se quedan 680 toneladas. Pero se festeja de que se hacen más capturas, pero lo que no se da cuenta es cuánto pasa. Cuánto realmente lo que pasa. Porque el mercado y para que pase, ese es mi punto, para que pase es necesario que tengan la ayuda de, por lo menos, las autoridades. Hemos sabido de casos que a veces uno dice, ¿y cómo lo hacían? De radiopatrullas que pasaban cocaína entrando del Atlántico, la pasaban por Guatemala y allá por Villanueva, y tal vez de la forma más chistosa no les voy a contar cómo se descubrió eso. Pero hemos tenido los casos también de cómo aterriza el avión y ni el ejército ni la policía pasan que 4 o 5 al tercer día que se va el ejército, no pueden entrar a la aldea. ¿Qué es lo porque que la gente no quiere. En Chonguamuchal y estos lugares. Sí,
Entonces, o sea, ¿qué autoridad? Lo que significa que el problema todavía lo tenemos, no es tanto que pase droga, lo que todavía, el problema que tenemos es que esa pequeña voluntad o débil voluntad o lo que era que existía antes, no la tenemos hoy. Porque imagínense que no pueda entrar la autoridad después de la policía y después del ejército, ¿quién más? Y que ahí esté la gente haciéndole guitarrita a los soldados y a los policías. Y vénganse pues, vénganse pues, vénganse no, pero pues. tu punto es muy importante, porque siempre las poblaciones en alguna región del país han colaborado con los jefes del narcotráfico, dándoles aviso, cuando van las patrullas, los banderas, hay apoyo. Pero no hemos visto que la comunidad enfrente a las autoridades militares y policiales para defender esa actividad. Mira, sí, o sea, eso sí es un nivel hemos visto, que va más y allá. tenemos video de eso en Amapola, en San Marcos. Ah, bueno, pero acuérdate que ahí la están produciendo. Sí, o sea, sí, es tu terreno, paso. hay una identidad. Sí, de paso. Aguárdate que hay una identidad con la tierra ahí. Muy diferente, muy diferente. Pero el hecho que esté aunque sea con su chicaíto ahí, que esté, vénganse pues, Sí, y que los policías aquellos no puedan entrar, ahí está el avión, ahí está están descargando. Están descargando y no puedan entrar. Sí, o sea, sí lamentable. perdimos voluntad. A pesar de toda esa debilidad, sí hay algo que reconocer. Y es que tenemos muchos crímenes sonoros, digamos, de alto impacto en la sociedad, pero ya en los números, ya en la estadística, la criminalidad ha bajado. Y eso tenemos que verlo. Sí. Y yo, y aquí recurro a uno de los grandes investigadores que mantiene esos números del INASIF, de denuncias, también el número que reporta la policía, en asesinatos y todo. Y luego también los que se reportan de hechos criminales y todo eso, es Carlos Mendoza. Él lleva los números, los lleva con un cuidado impresionante, y en realidad vimos que para el tiempo de la UNE había subido hasta 48 por cada 100,000. Mr. Chip de los datos estadísticos. Sí, y ha bajado. Creo que sí, estamos, muy buenos datos, estamos ahora en 24 por cada 100,000, bajar de 48 a 24, habiendo subido la población, pues digamos, hay algo. 24 todavía es alto. 24 todavía es un número. Se nos pone en la media de América Latina. Sí, arriba, pero... ayudó a la expulsión del narcotraficante mexicano extranjero. Sí, Sí. pues eso es una cosa. Y dos, la gran noticia hoy durante el día, que, ¿cómo se llama? Que no te preocupes mi vida, dice que lo dejen salir por 5 millones en Nueva York, que les dejen salir de la cárcel, ¿verdad? Mario Estrada, y les paga 5 millones para que lo dejen salir, básicamente como como una garantía. A ver, no sé, garantía, eso es raro, porque es primera vez que alguien lo ha pedido, creo, de lo que se ha citado o de lo que se conoce es $500,000 de una garantía inmobiliaria a una casa de un amigo en Rhode Island, dar su ubicación en Nueva York y otros 4,5 millones que no sabemos de dónde van a llegar, pero que sí los están ofreciendo. El juez no ha dicho todavía ni sí ni no, porque la audiencia no se ha corrido, pero sí hay una oferta. Si hay toda la información, lo van a dejar ir, aunque sea el arresto domiciliario. Porque lo más importante para los gringos no es la casita ni 5 millones. Esas son basuritas. Para los gringos lo más importante y lo más valioso, no solo para los gringos, para cualquier persona, para usted, lo más valioso es información, e información certera, y él la tiene. Así es. Esto ahora tenemos que concluir, tenemos un minuto. ¿Cuál es el objetivo de comprar los aviones? Eso quisiera que lo explicaran, lo presupuestario, y a estos ex funcionarios de Estados Unidos, pues gracias por venirnos a decir lo que vivimos y lo que ya sabíamos, ¿verdad? Okay. Pues bueno, la verdad que preocupante de que nos lo vengan a decir y que no se actúe por parte de las autoridades de forma adecuada. Realmente que las conclusiones a las que llegan pues ya las sabíamos, tampoco nos han dicho
nada nuevo, nos gustaría más que nos dijeran quiénes son de las autoridades. ¿O cómo solucionarlo? Ajá, quiénes son los de las autoridades que no han cumplido, que no le dieron apoyo, para que realmente la población pueda tener esa información y tener mejor conocimiento para mejorar esta situación que pues perjudica de una u otra forma a todos los guatemaltecos. Necesitamos información, si saben ellos quiénes son los funcionarios que no están cumpliendo, que no tienen la voluntad, pues hay que denunciar, hay que avisar, hay que informar a la población para que pues nosotros también nos demos cuenta si las autoridades son un mito de irresponsables o si realmente son totalmente irresponsables como nosotros a veces los consideramos. Bien, Omar Barrios, Estoro Zapeta, muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos en la próxima emisión de Sin Filtro el próximo jueves. Que tenga una muy feliz noche.